Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde ustedes saben que le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y también de la arquitectura. El tema del que vamos a conversar hoy es más que interesante, es muy necesario y vamos a aprender también algunos conceptos, pero también algunas acciones que podemos hacer en pro de una sostenibilidad que nos van a explicar. No solamente cuando hablamos de sostenibilidad la tenemos que entender como solamente un aspecto ambiental, va más allá y hoy las expertas que tenemos nos van a conversar sobre ese tema. Hoy, como ustedes pudieron ver en redes sociales, vamos a conversar sobre y vamos a aprender además sobre construcción circular y sus beneficios. Les voy a presentar de inmediato acá a las ingenieras que nos acompañan. Me voy a empezar primero con la ingeniera Dixania Azofeifa, que es ingeniera ambiental egresada del Tecnológico de Costa Rica. Dixania, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Jessica, buenas tardes. Muy contenta de estar compartiendo esta tarde con ustedes. De verdad que va a ser un programa muy interesante, ¿verdad? Claro que sí, definitivamente. Y muy necesario, que yo creo que eso es lo más importante. Vamos a ir aprendiendo todos poco a poco y ustedes nos van a enseñar. Les presento también a la ingeniera Melissa Díaz, que también es ingeniera ambiental egresada del Tecnológico de Costa Rica. Melissa, ¿cómo está? Mucho gusto, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vean, les decía a la introducción que vamos a hablar de construcción circular, pero antes de que entremos específicamente a este rol que tienen las profesionales y los profesionales de ingeniería en esta materia, hay algunos conceptos básicos que quizá deberíamos conocer. ¿Cuáles son algunos de ellos? Entonces quisiera que empecemos explicando un poco a qué nos referimos cuando hablamos de esta circularidad y la entrecomillo, ¿verdad? Porque ya hemos escuchado quizá el término, pero ¿a qué nos referimos a grandes rasgos? Empiezo con usted, Melissa. Bueno, circularidad se le está llamando ahora a todas esas metodologías, a todas esas herramientas que conllevan una economía más circular, ¿verdad? Entonces, la economía circular en general es un sistema económico que no es el que estamos habituados, tal vez, no es el común de todos los días. Nuestra economía es muy lineal, de que obtenemos los recursos, los transformamos, los producimos, los usamos y desechamos. En cambio, en una economía circular lo que se busca es que se eliminen los desechos y que se reincorporen a esa cadena, eliminar por completo la palabra residuos. Entonces, esa es la circularidad o la economía circular, esa es la meta. Dixania, ¿y qué se busca hacer? Ya un poco, ya con la explicación que nos daba Melissa entendemos que vamos a ir hacia una figura, ¿verdad? Para que la podamos comprender y la podamos visualizar así, a una figura distinta, pero ¿qué es lo que buscamos observar? ¿A dónde está ese ciclo que no hemos podido entender en otro momento y que es parte de estos conceptos que deberíamos empezar a aprender? Claro, sí, yo creo que es súper importante, como explicaba Melissa, en este sistema económico hay diferentes actores, ¿verdad? Desde el proceso de extracción de los materiales, poder procesarlo para que los consumidores tomemos una decisión de compra, compramos ese producto, ¿verdad? O adquirimos ese servicio, lo usamos y luego tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, si lo desechamos, queda, ¿verdad? Ahí terminó. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando cerrar? No desecharlo, que no vaya a un basurero, que no vaya a un relleno sanitario, que tenemos una crisis de rellenos sanitarios en nuestro país y diría yo que globalmente hay un reto importantísimo en tema de gestión de residuos. Entonces, lo que buscamos cerrar es cómo eso que lo vemos como un desecho, un residuo o basura, ¿verdad? Que es el término que también menos queremos usar, lo veamos como un material, ¿verdad? Si esto era un envase, era un empaque, tuvo una función y cómo reincorporamos esa función a que se devuelva en el ciclo, digamos, y se pueda pensar en, ok, esto lo podemos volver a usar. Y como decía Melissa, también es muy importante que para eso depende también de que desde el momento en que se diseñó, se diseñe pensando en que se pueda volver a usar, porque si es algo que llamamos inútil o no tiene un sentido, mi decisión como consumidor es muy difícil decir en qué lo puedo usar si no lo puedes usar, ¿verdad? Si desde su diseño, su concepción fue diseñado para botar, y eso lamentablemente es lo que pasó mucho con el diseño de la economía lineal, ¿verdad? Empezamos a diseñar cosas que se dañan, ¿verdad? Que vienen programadas para desechar, que es, ¿verdad? Lo que llamamos obsolescencia programada, por ejemplo. Entonces no viene ese concepto de sistema económico porque viene pensado en desechar, ¿verdad? Ese tema lineal. Entonces lo que buscamos es ese cierre, ¿verdad? Que ya no sea un desecho, sino que sea un recurso y que le demos ese valor que merece cada material.
Y aquí les voy a preguntar a ambas, porque cuando conversábamos antes de estar aquí con ustedes compartiendo en sus hogares y que agradecemos que estén precisamente aquí, ¿verdad? Interesados en esto porque es un proceso de aprendizaje, era esto. Hoy estamos aprendiendo, quizá alguien por primera vez está conociendo estos términos y está conociendo esta realidad que definitivamente fue insostenible, esta cuestión lineal que es la que nos tiene hoy en estas crisis globales que tenemos. ¿Ustedes creen que la clave, para empezar a un poco a involucrar también a los ciudadanos, en dónde radica la clave para ambas? En el éxito, digamos, de que podamos entender esta circularidad en básicamente todo lo que hagamos desde la economía, ya vamos a hablar después del tema de construcción, pero ¿a dónde radica ese gran cambio, ese agente de cambio o esa gran transformación? Porque pienso en todos los esfuerzos que pueden hacer ustedes como profesionales de ingeniería, pero que al final nosotros somos los que podemos alterar no muy bien ese proceso. ¿A dónde radica en eso? Bueno, yo pienso que el consumidor tiene poder. Realmente. Sí. Tal vez nos vemos como una pequeña parte de un gran proceso, ¿verdad? Y tal vez nos sentimos sin poder, pero en realidad todas las empresas se le deben al consumidor. Entonces, si el consumidor, por alguna razón, es un consumidor informado, un consumidor que presiona a la industria, que le hace las preguntas correctas, que demanda, entonces la industria escucha y la industria tiene que poner las barbas en remojo, como decimos, y devolverse y ver qué es lo que le están pidiendo. Entonces, nunca subestimemos el poder que tenemos, le llamábamos el poder de uno, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Sí. Pues ese poder sí existe y ya está súper comprobado que tal vez en otros mercados, el mismo consumidor ha pedido justificaciones, ha pedido información y la industria ha tenido que responder y ha tenido que dar cuentas, ¿verdad? Entonces, lo mismo, en economía circular funciona igual. Las empresas, por ejemplo, los empaques, que ahora está tan hablado esto, el tema de los empaques. Cuando nos hemos puesto a realmente cuestionar a una empresa por qué sigue usando plástico, ¿verdad? Hay muchas justificaciones alrededor. En otros países incluso han hecho una especie de boicoteo o digamos, han hecho sus protestas, han llenado los anaqueles y han puesto letreros, ¿verdad? Entonces, mucho es el consumidor y creo que estamos en una era donde todos tenemos información. Ahora se está pidiendo hay programas que están pidiendo poner la información en el mismo empaque, como con un código de barras para que la persona pueda tener información ahí. Entonces, entonces poco a poco los consumidores están pidiendo información, no solo en la parte ambiental, que es tal vez nuestra expertise, sino en temas sociales, ¿verdad? En temas de crueldad animal, en temas económicos. Y entonces, para mí, el consumidor tiene el máximo poder ahí, y de ahí la transformación de la industria. Una reeducación será también, Dixania, sí, del consumidor también, ¿verdad? Que somos ahí este elemento tan clave. Claro, no, yo coincido mucho con Melissa, pero también, ¿verdad? Como hablamos en estos múltiples factores, hay diferentes consumidores, ¿verdad? Hay consumidores que tienen un poco más de acceso, de información, de educación y también de acceso, de poder económico. Claro. Tenemos que también, ¿verdad?, ser un poco realistas en que es diferente las economías, no sé, en Europa, en Estados Unidos o en el mismo Latinoamérica. Entonces, claramente sí, un consumidor más informado demanda, ¿verdad? Y puede solicitar y decir, bueno, yo quiero este tipo de empaque o por qué, ¿verdad? O porque solo veo esta opción y yo puedo pagar también una mejor solución, pero claramente hay una cuota de responsabilidad, ¿verdad?, muy fuerte desde la industria, ¿verdad?, también de entender cuáles son los impactos asociados a su modelo económico y cómo puede migrar a resolverlos. Y también está el actor gobierno, ¿verdad? Porque también si no hay incentivos, tanto positivos como restrictivos, ¿verdad?, que es el tema de regulación, de normativa técnica, algunas organizaciones, la industria, pues tiene mucho más responsabilidad social, ambiental, ¿verdad?, todo este tema de sostenibilidad, algunas no, lamentablemente. Entonces ahí es donde, ¿verdad?, estos incentivos de gobierno, regulaciones también ayudan a empujar un poquito. Entonces definitivamente en los temas de sostenibilidad y ambiental en general, y lo que estamos hablando hoy de economía circular, es ese trabajo conjunto donde los diferentes actores tienen roles y tienen responsabilidades. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre construcción circular y también economía circular y sus beneficios.
Bienvenidos a Casa CITEC. Casa CITEC cuenta con espacios ideales para el desarrollo de sus negocios y formación continua. Posee un aula de capacitación, Aula Azul. Contamos con 3 salas de reunión. Además, disponemos de espacios de coworking. Poseen facilidades para el éxito de su actividad. Casa CITEC es grandes negocios, conocimiento y productividad. Contáctenos. Jornadas Técnicas CEFIA 2025. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus 5 colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conversaremos sobre congestionamiento vial, gestión de residuos sólidos, ciberseguridad, rehabilitación de infraestructura tras emergencias, acueductos y agua potabilizada. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada en las redes sociales del CEFIA. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Bueno, y además de este aspecto ambiental que es tan valioso, tiene un aspecto de sostenibilidad económica que también es muy valiosa. Y yo quiero que nos pueda cada una dar un ejemplo sobre esta circularidad nuevamente, sobre un ejemplo muy específico o muy general para entrar en el aspecto de construcción. Por ejemplo, y eso sobre todo para quien está en casa diciendo, bueno, yo a partir de ahora que estoy escuchando a las ingenieras que me están explicando, voy a tomar la decisión de, no sé, por ejemplo, utilizar envases retornables. Y yo cumplo con esa cuota, pero ¿qué más debería hacer desde el consumidor o los gobiernos locales para cerrar el círculo y que ese envase retornable, aunque tiene muchos usos, no termine convirtiéndose en basura? ¿Verdad? Y que aquí tal vez que ustedes nos puedan hacer también la diferencia de cuándo un elemento yo mismo lo puedo convertir en basura cuando en realidad puede haberle dado otro uso. Entonces no sé si ese puede ser un ejemplo que me explique alguna, o no sé, un ejemplo que yo voy al supermercado y me encuentro frutas con un montón de plástico encima cuando en realidad ya la fruta viene cubierta con su propia piel. ¿Cómo puedo cerrar? Quizás si estos 2 ejemplos nos sirven, ¿cómo podría cerrar el círculo en cada uno? Empiezo con usted, Ixania, ¿cómo podría cerrar el círculo en alguno de estos 2 ejemplos? Sí, vamos a ver, hay muchísimos ejemplos y en economía circular nosotros hablamos de acciones circulares, ¿verdad? Y viene, recordemos las famosas que empezaron 3Rs, 4Rs, 7Rs, bueno, economía circular ya vamos como por 10. Entonces, ¿verdad? Y mencionabas una, ¿verdad? Que es reutilización, entonces igual, ¿verdad? No es nada nuevo, no es como decimos inventar el agua tibia, o sea, eso, y a veces hablamos de que es devolvernos a los tiempos anteriores, ¿verdad? Cuando la leche, dichosamente en su momento, pues sí, venía y estaba el lechero y traía en sus recipientes de acero inoxidable y rellenaba, bueno, obviamente el mundo ha evolucionado y tal vez lamentablemente en ciudades y demás no es posible tener esta opción, pero podemos ir bajo ese mismo principio, ok, rechazar, ¿verdad? Desde esos principios. Me encanta esa R. Exacto, es la primera y es lo primero que deberíamos pensar. Y eso es desde la decisión de compra del consumo responsable, consumo sostenible, como lo queramos llamar, pero realmente es preguntarnos, ¿esto que voy a comprar lo necesito o no lo necesito? Porque también es importante saber que hay un bombardeo masivo en este momento en el que estamos, de redes, de consumo, de inmediatez, de que pido aquí a un clic y me llega en tanto tiempo, ¿verdad? Que hay demasiada facilidad a nivel del marketing, pero realmente ser un poco más conscientes. Entonces tal vez el ejemplo que daría es en eso, o sea, realmente pensemos en esa decisión de compra que vamos a tomar, que es 99% emocional, por no decir 100%, es eso, es hacer un alto y decir, esto realmente lo necesito. Y si sí lo necesito, ¿cuál es la mejor opción? Es algo que voy a tomar y que, no sé, algo que me pongo, ¿verdad? A veces también, ese es todo un tema para otro programa, ¿verdad? El fast fashion y todo ese tema. Claro, el consumo de ropa es, exacto, es complejo. Entonces digo, sí lo necesito, bueno, pensemos en algo que lo vaya a usar y que lo puedo usar en un tiempo determinado, ¿verdad? Ya sea ropa o ya sea un empaque o ya sea esa decisión, un electrónico, por ejemplo. Entonces podría quedarme con ese ejemplo. ¿Algún otro ejemplo así, Melissa? Sí, bueno, hay
como yo estaba pensando en las pymes, hay muchas pymes que están naciendo ya circulares, por decirlo así, porque tal vez nacen de una idea, tal vez una persona ve, por ejemplo, hay una que es súper conocida ahora, se llama Piñatex, es hasta una marca, que de una señora que empezó a pensar cómo recuperar estos residuos de la corona de la piña, que simplemente en las piñeras eso se entierra y tiene un problema muy grande por la mosca de la piña y tienen que tener un control muy estricto para que no se salga de control, ¿verdad? Y afecte a la agricultura y afecte a la ganadería. Entonces, ella comenzó a pensar que la piña se podía hacer una fibra que servía ya para hacer un cuero de piña y lo está exportando. Y ese es un producto 100% costarricense. Entonces, por ejemplo, esa es una idea circular que nació de iniciativa de una persona que se puso a pensar qué más puedo hacer con esto. Muchas veces tenemos cosas en la casa y no sabemos qué hacer. O, bueno, por ejemplo, en mi casa, yo tengo un papá que siempre dice, esto me sirve, yo esto lo puedo arreglar, yo esto lo puedo... Entonces, ahí va una R, la de remanufacturar, restaurar, ¿verdad? No me la sé todas así porque son como 12, pero están todas esas que primero, tal vez por un tema educativo nos enseñaron que primero era reciclaje. No, hay muchas cosas que podemos hacer que no involucran, porque el reciclaje no lo vemos, se lo damos a alguien más, pero esa otra partecita de la cadena tiene que invertir energía, agua, recursos para reciclarlo, que es transformarlo en otra cosa que tenga más valor. Yo puedo hacer cosas desde mi casa, con las cosas que tengo, para remanufacturar, restaurar, incluso los podría hacer manualmente. Tenemos toda la información en el teléfono celular, ¿verdad? En YouTube y demás. Entonces, a veces se piensa que la economía circular es algo muy complejo, que involucra, que hay que hacer una gran inversión. No, para nada. Hay pequeñas cositas como nada más tratar de pensar diferente, tratar de tener un pensamiento, se llama pensamiento sistémico, de que no es solo lo que estoy viendo, sino toda la parte de la cadena para ver qué más puedo hacer. Ahora sí, hablemos del aspecto de construcción circular, de este gran concepto y de hacia qué es lo que se avanza. Y sobre todo yo quiero aquí resaltar la figura de los y las profesionales, en este caso de ingeniería ambiental, pero de otras ingenierías que se entrelazan y otras profesiones para dar con éxito este proceso. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando ustedes hablan de construcción circular? La que guste. Bueno, para mí construcción circular es como la meta, realmente, o sea, hacia donde queremos llevar la construcción. Hablamos de construcción sostenible y eso involucra muchas acciones, también de optimización de uso de recursos, de agua, de energía, de materiales. Pero ya la construcción circular tiene que ser esta construcción que es planificada, que se busca desde el diseño incluso, pensamos en un diseño, en la construcción, hacia dónde van todos estos residuos que van quedando. Y es un gran reto. A mi parecer, no sé si Dixie lo compartirá, yo pienso que en este momento no hay una construcción 100% circular, pero hay muchas buenas iniciativas, hay materiales que se están desarrollando para incorporar a las construcciones con muy baja huella ambiental, pero también durante la construcción es súper importante y se están haciendo muchas acciones para reincorporar, digamos, me acuerdo en uno de mis trabajos hace unos años, tomaban estas bolsas de cemento y las incorporaban en los entrepisos como aislante, por ejemplo, y así se optimizaron más cemento de chorrea entre entrepisos y sirve como aislante. También todos estos retazos, todo esto que queda de varilla, todo lo de madera, son cosas que ya se está haciendo también por un tema económico. Siento que también es por un tema económico, pero si vamos un paso más allá y buscamos y somos creativos, podemos hacer muchísimo más en construcción. Ese ejemplo, Melissa, nos lleva a pensar lo que antes decía Dixania, y es que si viéramos un poco hacia atrás, muchas décadas, nuestras generaciones venían haciendo algo parecido a este buen aprovechamiento de los recursos. Las abuelitas, la mía, que de Dios goce, de los retacitos, hacía fundas, rellenaba almohadas, hacía una cobijita, ¿verdad? Y ahora que usted comentaba esto de los retazos o de lo que pasa con las bolsas de cemento, realmente pienso que
¿A dónde fue que nos perdimos un momento ahí, verdad? Porque las otras generaciones venían con esta cultura de aprovechar lo más que se pudiera hasta un retacito. Entonces, igual, ¿a dónde quizá perdimos? Pero, Dixania, retomando lo que decía Melissa, ¿qué otros elementos se deben contemplar, verdad? O pasos que ustedes crean que se pueden ir dando para consolidar este proceso de llegar a esa economía circular? Ya hablábamos de este aprovechamiento. A mí, en lo personal, me preocupa mucho en el tema de construcción, ¿verdad? Que a veces nada más le damos a alguien, aunque sea un proyecto muy pequeño en la casa, hay un camioncito, un señor de un carrito que llega con la basura, se la lleva, le doy 5,000 y se la llevó. Y yo me desentendí de eso. Y ahí también tenemos una situación de mucha gravedad. Sí, y una gran responsabilidad, porque sí, como decía Melissa, completamente de acuerdo en que el sector construcción es un sector sumamente intensivo en el consumo de recursos y de los sectores más retadores en temas de huellas y impactos ambientales. Dichosamente también es un sector que siento que, ¿verdad?, que ha venido también como asumiendo esa responsabilidad y moviéndose hacia entender un poco más, ¿verdad?, como ese tema de los materiales, cómo puedo generar temas con menor impacto, que tiene alineado todo este tema. Ahora hablamos un poco de residuos y demás, pero también tiene mucho que ver el tema energético, ¿verdad? Entonces, que si estoy diseñando para un lugar que es más frío, que es más caliente, cómo optimizo los recursos, el tema del agua, que también tenemos un montón de retos, que también podemos generar cierres, ¿verdad?, circulares con reutilización y demás. Entonces, hay muchísimo que realmente podemos hacer y va también desde esa responsabilidad de qué decisiones tomamos, como decías este ejemplo, ¿verdad? Que no queremos apropiarnos de nuestros residuos, de nuestros desechos, y entendemos que salió de mi puerta y le toca a la MUNI o le toca al camioncito, y ahí hay muchísima responsabilidad al final en esas decisiones que tomamos de qué compramos o a quién contratamos, qué diseñamos, ¿verdad? Cómo me involucro desde el inicio para entender cómo optimizar mejor los recursos y con este pensamiento sistémico y circular. Quédese con nosotros y hágase la pregunta, ¿realmente necesito esto antes de comprarlo? Ya venimos. Acompáñanos a explorar el mundo de inteligencia artificial en el Encuentro de Innovación 2025, un evento que reunirá líderes y expertos en temas como robots en procesos industriales y manufactura flexible, tecnologías geoespaciales emergentes, ingeniería aeroespacial y drones en la industria. Desafíe lo convencional este 23 y 24 de abril en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Inscripciones en www.eventoscefia.or.cr. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Y cuando hablamos de un proyecto que ya más bien está viendo su finalización, quisiera que ustedes también me puedan hablar de eso, porque si hay un impacto, ¿verdad?, que se ha podido mitigar en el diseño y ya propiamente en el aprovechamiento cuando estamos desarrollando una obra, ¿verdad?, viéndola como un proyecto en construcción, ¿qué pasa cuando nos vamos ya a deshacer de una obra? ¿Qué deberíamos hacer para darle? Ahí deberíamos dar también esta circularidad, ¿y cómo podríamos hacerla? Ambas, cualquiera aquí. Bueno, de hecho es importante tal vez mencionar que hay un ciclo de vida del edificio, ¿verdad? Está la parte de diseño, después está la parte de extracción de los recursos, todos estos materiales que necesitamos, ya luego la construcción, el uso del edificio, que es como 50, 70 años, y el fin de vida, ¿verdad? No pensamos en eso. Nunca pensamos que un edificio también tiene su ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, en cada una de estas etapas hay oportunidades, por supuesto, de implementar la economía circular en cada una de las etapas. Y generalmente durante el uso, como es tantos años,
ahí es el mayor impacto, digamos, en un edificio. Entonces, todo esto, de nuevo, volviendo al diseño, si logramos diseñar con esa mentalidad de que, y ya hay muchísimas certificaciones que en ambientales en edificios como LEED, como BREEAM, que están premiando justo por hacer estos análisis y entonces que las empresas desarrolladoras pues estén demostrando que están planificando y que puedan demostrar que su edificio en todas las consideraciones de diseño, en todas las etapas de ciclo de vida, logra un diseño más óptimo que un edificio convencional. Entonces, y sí, y el fin de vida, por supuesto que tiene muchísimo que ver, porque entonces, aunque estén aproximando de aquí a 70 años, tienen que hacer todo un plan de manejo de residuos, aproximar un poquito qué pasaría así y hacer una planificación al respecto. Y también agregar que de hecho tenemos un reglamento, está fresquito. Sí, está y el próximo a entrar en vigencia además en junio, julio. Exacto, que fue publicado y que está por entrar en vigencia para el tema de la gestión de los residuos de la construcción, que era un gap, ¿verdad? Una brecha importante que teníamos como país desde que la promulgación de la Ley de Gestión Integral de Residuos, ¿verdad? Entonces, tenemos muchísima oportunidad, pero siento que Costa Rica, dichosamente, hemos dado muchos pasos en esta línea y con muchísimo más por recorrer, pero también vamos a lo mismo. Teníamos como, ¿verdad?, algunos galardones, el de bandera azul de la construcción y demás, pero ahora ya tener un reglamento, ¿verdad? Entonces también ayuda y empuja un poquito, ¿verdad? Cumplimiento que hay que tener. Exacto, porque habrán empresas que tienen cierta responsabilidad o que por el tema de compras sostenibles, ¿verdad? Se le piden requerimientos, que a dónde estás desechando el escombro en la obra de demolición, pero muchas otras no, es el camioncito que no sabemos a dónde fue. Entonces, realmente esto también nos permite, ¿verdad?, que desde la obligatoriedad pues vayamos dando pasos hacia ahí. Como decía Melissa, ojalá que desde el diseño pues esté conceptualizado, pero si no, bueno, al menos de lo que ahorita se vaya a demoler, ¿verdad?, que haya como esta generalidad de integración, que es muchísimo reto, porque en una demolición hay un montón de materiales y cosas, ver en qué podemos aprovechar, ¿verdad? También ahí viene mucho de la innovación, ¿verdad?, de cómo innovamos en estos temas, que también pues hay muchísima oportunidad. Entonces quisiera ahora sí que cada una pueda dar un mensaje de cierre hacia eso, quizá instándonos en la importancia de que podamos avanzar a estos procesos circulares y ya no lineales. Bueno, en mi caso, instar a todos a involucrarse en estos temas. La economía circular en realidad no es inalcanzable, no es un tema que solo está de moda y ya, sino que es algo que podemos empezar desde hoy. En realidad hay acciones de todo tipo, están, pues sí, las que involucran un poquito más de inversión, las que ya tal vez no están en nuestras manos, pero desde nosotros como consumidores, preguntando, exigiendo, pidiendo respuestas, hasta nosotros con nuestras decisiones, como decía Dixania, desde ahí podemos empezar día a día en este proceso. Y pues si ya estamos tal vez en nuestro día a día de trabajo, en nuestro diario trabajo, podemos influenciar a que desde donde estemos se involucren prácticas de economía circular desde el reciclaje, que es lo que la gente más, ¿verdad?, tal vez entiende mejor, pero pequeñas acciones hacen grandes cambios. Entonces, es parte de la economía circular y todos tenemos un poquito que aportar. Así es, muchísimas gracias, Melissa. Dixania. Oh, buenísimo, creo que voy a recapitular lo que comentaba Melissa al inicio, el poder de uno, ¿verdad? Ese poder que tenemos en la decisión de compra que hacemos. Obviamente necesitamos hacer compras y consumir bienes, servicios, pero si tomamos un espacio, revisamos, leemos la etiqueta, qué material tiene, se recicla, no se recicla, lo ocupo, no lo ocupo, cuánto tiempo, ¿verdad? Puede ser, a veces pensamos nada más en el precio, puede ser un cambiecito, pero, ¿verdad?, que me puede asegurar una mayor durabilidad, o que le puedo cerrar el ciclo porque es algo que sí puedo, ¿verdad?, reciclar o disponer de una mejor forma. Entonces, yo los invito a eso, o sea, que si la próxima vez que voy al supermercado me detengo un momentito a decidir sobre esa compra, aunque sea en un producto, ya estamos generando un cambio. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, de verdad que estoy segura que es un programa de muchísima utilidad porque nos alcanza a todos de distintas formas y independientemente de la profesión que tengamos, el sitio en donde estemos trabajando, somos consumidor y ahí es donde todos vamos a coincidir y coincidimos además en que vivimos en el mismo planeta, ¿verdad? Y tenemos que cuidarlo
porque solo tenemos este. Muchísimas gracias a las dos por la compañía, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Haga ese ejercicio antes de hacer una compra, pregúntese si realmente la necesita, cómo la va a usar y también qué va a pasar cuando ya el producto llegue a su fin para usted, cómo lo va a desechar, a dónde lo va a llevar. Y también sabe que lleve a sus niños, a sus adolescentes y enséñeles eso, deténgase un ratito en el súper, haga eso de una salida de un proceso educativo, porque ahí en los pequeñitos también está el gran cambio que necesitamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de 8 días.